Sí, dígame. Siga usted. Ok, Siga. lo tenemos en plataforma al ministro de Trabajo, Patricio Donoso. Ministro, ¿cómo está? Buenos días, qué gusto verlo. Muy buenos días, el gusto por supuesto es mío y conversar con la opinión pública a través de I99 siempre será un privilegio. Muchas gracias. Gracias a usted, ministro, por atendernos a esta hora. Bien, Encantado. quisiera su opinión para luego entrar en la parte política y obviamente el trabajo que realizan en el ministerio. Esto es lo que acontece en Esmeraldas, su cartera es otra, obviamente, pero ¿cuál es la opinión en estos momentos del gabinete del presidente Lasso? Porque ustedes también sé que están siguiendo día a día el desarrollo de la información y en verdad es lamentable, es preocupante y lo que está aconteciendo en Manabí, en Chone, que no escapa a todo esto, ministro. Así es, volcarnos totalmente como gobierno, el propio gabinete, por instrucción del presidente Lasso, a socorrer a la gente en Esmeraldas y en sus diferentes cantones. En cuanto al Ministerio de Trabajo se refiere, yo he emitido anteayer una resolución inherente a la formalidad de trabajo o a la forma de trabajo en los lugares que han sido afectados. Y me explico rápidamente. En cuanto al sector privado, público, el hecho de que pueda cada institución establecer teletrabajo sea menester y, por supuesto, comprender que habrán muchos trabajadores que no llegan a tiempo a su trabajo porque están complicados con sus viviendas anegadas, por solo mencionar una de las situaciones gravísimas que se está viviendo en la provincia de Esmeraldas. En el sector privado, cosa igual, el que tengan libertad de establecer la formalidad de trabajo o dual, ya sea una parte de su staff, por así decirlo, en forma presencial y otras en forma telemática, ayudando al trabajador esmeraldeño. Eso en cuanto al Ministerio de Trabajo. Otros ministerios están coadyuvando con KIDS, el Ministerio de Inclusión Social, el Ministerio de Economía, entregando fondos para que se puedan dotar los diferentes ministerios para, por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas, acelerar los trabajos de reparación de la vía. Entiendo que la vía Quinindé-Esmeralda está severamente complicada y, por supuesto, ahí está el gobierno para atender. En el tema de vivienda, por solo mencionar, aun cuando no es mi campo, pero establecer sistemas de subvención de arrendamientos temporales. Es decir, el gobierno ha volcado a ayudar a esta provincia, a su gente, que ha sido golpeada por la época invernal y de pronto se viene un tema aún más complicado como es el denominado fenómeno del Niño. Eso como gobierno, eso estamos haciendo. Correcto, ministro. Bien, entremos en materia, por favor, a pesar de que lo que señaló no obviamente escapa, ¿no? Con todo lo que nos ha graficado. El tema, ministro, hace 2 semanas el presidente de la República firma el decreto de ley de inversiones y zonas francas y aquí lo hemos señalado, es importante esa reforma laboral porque todo tiene que ir concatenado, ministro. Sí, la Asamblea no hizo lo que tenía que hacer y voy a ser claro y directo, no me ando con ambajes. El 24 de septiembre del 2021, el presidente Lasso presentó un proyecto de ley en el cual inmerso estaba la parte laboral, una nueva legislación laboral, le llamamos una ley de oportunidades. Y ese proyecto que llegó a la Asamblea ni siquiera fue leído, ni siquiera fue abierto en el CAL, en el Consejo de Administración de la Legislatura, y por supuesto no lo aprobó. Pero me digo yo, como ex asambleísta y ex vicepresidente de la Asamblea, yo estuve ahí 4 años en el CAL, y lo que correspondía era que el CAL revise, califique y direccione el proyecto a la Comisión, por ejemplo, de los Derechos de los Trabajadores. Y si los legisladores no están de acuerdo o no estaban de acuerdo con el texto de la normativa nueva laboral, pues incorporen sus opiniones. Pues para eso se inventó hace siglos, no digo décadas o lustros, siglos, lo que se denomina como el debate legislativo. Allí, en ese debate, los legisladores que no estaban de acuerdo con la totalidad de ese proyecto o parcialmente, pues incorporen su opinión. Así se hacen las cosas. No conozco un proyecto perfecto. Los proyectos tienen que ser perfeccionados en la medida de lo posible, humanamente, a través del debate, de esgrimir argumentos, de dar opiniones. Pero no es cuestión de decir, no apruebo el proyecto y ahí queda. Esa acción de la
legislatura fue cuestionada por mí en I-99 hace mucho rato ya, y lo he hecho permanentemente, porque yo sí conozco de cómo funciona la Asamblea, y ahí se equivocaron. Y resulta ser que no ha habido, no hay, bueno, ahora ya no hay Asamblea, pero no habían los votos para aprobar por vía ordinaria ese proyecto porque ni siquiera fue calificado. Yo creo que en el Ecuador hay que darle facilidades al emprendedor, sobre todo a las MIPYMES, a las medianas y pequeñas empresas. Facilidades, digo, para que contraten más gente. Es que de eso se trata. Que el sector privado contrate más gente, incorpore nuevos trabajadores a su nómina de trabajadores. Por ejemplo, aumentando el tamaño de su empresa o su microempresa o su pequeño negocio, su ferretería, su farmacia, su papelería, en fin, incorporando nuevos trabajadores, abriendo sucursales, nuevas sucursales en su propia ciudad o a lo largo y ancho de la geografía nacional. Precisamente así se incorporan nuevos empleos y, por supuesto, con inversión a través, por supuesto, de la confianza en el sistema económico que maneja el gobierno del presidente Guillermo Lasso. Pero esa rigurosidad que tiene el Código de Trabajo actual no ha servido ni siquiera para paliar el fenómeno del Niño en el año 98, ni siquiera para enfrentar, por ejemplo, el terremoto de hace 7 años, de abril del 2016, ni siquiera sirvió para ayudar en la pandemia, cuando la frase gubernativa era, y con razón en aquel entonces, quédate en casa. La gente tuvo que quedarse en casa, lo que denominamos el confinamiento. Tuvo que venir el gobierno del presidente Guillermo Lasso, realizar una exitosísima tarea de vacunación para precisamente activar la economía, para que la gente pueda salir a trabajar. Y por supuesto necesitamos, en su momento lo tendremos, Dios mediante, una ley laboral mucho más flexible. Claro. Por supuesto, será la próxima asamblea la que tenga que tratar ese tema en su momento. Qué lástima. Sí, en verdad, porque aquí también lo hemos citado en el espacio. En algún momento se satanizó la flexibilización laboral. Obviamente nada es perfecto, pero habida cuenta de esta urgencia que se vive en el país, pues no viene mal, ministro. Sí, claro, en su momento se enviará, pero no se puede hoy día porque, de acuerdo al artículo 185 de la Constitución que hizo uso el presidente Lasso para disolver la Asamblea, solo se pueden enviar proyectos de ley de carácter económico, calificado así por la propia Corte. Es más, le doy un dato, han pasado ya 3 semanas, escúcheseme bien, 3 semanas y todavía la Corte no da paso a esa ley, la ley de bajar impuestos que presentó el presidente Lasso hace 3 semanas. Hago una analogía rápida. Cuando se presenta un proyecto de ley de urgencia económica en la Asamblea, y estuve ahí 8 años, pues la Asamblea tiene 30 días para evacuar el proyecto, para aprobarlo. Pero esos 30 días incluyen primer debate en la comisión, segundo debate en la comisión, primer debate en el plenario, segundo debate en el plenario, es decir, todo un proceso, 30 días. Resulta que ahora estamos ya casi llegando a los 30 días y de la Corte Constitucional, y lo único que tenían que hacer, o tienen que hacer, lo digo con respeto, por supuesto, es mirar si el proyecto no viola la Constitución. No tienen que debatir si el proyecto es bueno, si el artículo tal o cual es positivo, no tienen que incorporar sus opiniones, como sí se lo tiene que hacer en la Asamblea. Y resulta que hoy en la Corte se demora más que la Asamblea. Pues que no tiene sentido, no tiene sentido. Yo creo que la Corte debió haber revisado en los primeros días el envío de ese proyecto. Y ahí el gobierno envió un segundo proyecto de zonas francas, que es obviamente de carácter económico. ¿Quién puede negarlo? Pero no lo tratan. Entonces, frente a ello, el país se ve abocado a lo mismo de siempre, ¿no? Hay gente que acelera el paso, hay gente que mete el freno todo el tiempo. Qué lástima. Continúa Ramiro Cepeda. De mi parte, gracias, ministro. Muchísimas gracias, muy gentil por sus preguntas. Patricio, Ramiro, ¿cómo estás? Bien, gracias. Después de 2 años en el gobierno del presidente Lasso en su cartera de Estado, ¿se siente satisfecho por lo que ha hecho? Sí, porque en este periodo, y lo digo con absoluta sencillez, hemos tenido muy poca o casi ninguna conflictividad laboral. Y esa es parte de la gestión que tiene que hacer un ministro de Trabajo,
que no exista conflictividad laboral, que los derechos de los trabajadores sean respetados, que los derechos de los empleadores también. Y yo he logrado, a base de diálogo y mucha paciencia, el conversar con todos, Ramiro. He conversado con los emprendedores, los dirigentes de los emprendedores de las cámaras, y también, quizás mucho más incluso, con los dirigentes de los sindicatos, con los sindicalistas. He conversado con todos, aquí mismo en Radio I99, por acción tuya, Ramiro, y del comandante Mendoza, y de todos los que componen 37 años, recordaba hoy en el temprano que tiene I99, hicieron ustedes un foro importante con sindicalistas, y he conversado con ellos todo el tiempo. Por lo tanto, eso de haber logrado paz en el mundo laboral en el Ecuador, casi sin conflictos laborales, por ahí siempre hay alguno que otro, sin duda alguna, pero no ha habido conflictividad laboral. Por lo tanto, la respuesta a tu pregunta es sí, me siento tranquilo, me siento realizado. Ojalá hubiésemos podido pasar la ley que, expliqué hace pocos minutos, la Asamblea ni siquiera abrió la carpeta, pero ese es el país que tenemos, estimado Ramiro. Es el país que tenemos y es el ministro que tenemos que ha evitado que la conflictividad laboral sea pan de todos los días, y eso es un mérito, sin lugar a dudas. Pero generar trabajo, que es una herramienta para el desarrollo, eso es lo que no ha habido. Ya yo escucho con respeto y con bastante escepticismo cuando dicen hemos creado 500.000 fuentes de trabajo. Eso no es verdad. O sea, después de la pandemia se cayeron una cantidad de trabajos y vino una recontratación acelerada, porque obviamente había que volver a echar a andar el tren del desarrollo y del progreso del país. Pero, Patricio, nos quedamos en deuda con muchas cosas y no todas son de carácter legislativo. También hay cosas de carácter ejecutivo. Aquí mismo en ese foro que usted dice se llegaron a consensos mínimos que nunca llegaron a realidad. Y yo les dije, ¿sabe qué? Pónganse de acuerdo en todo lo que puedan hacer de manera ejecutiva, porque sabemos y sabíamos, y ahí está el resultado, que la Asamblea no iba a colaborar en nada. Y es lo que sucedió. ¿Qué pasó con eso, Patricio? Tres observaciones a tus afirmaciones, Ramiro. La primera, cierto es que cuando recibimos el país y el presidente Lasso se hizo cargo del poder, intentábamos, enfrentando la pandemia, salir de la misma. Y claro que se perdieron empleos en la pandemia, sin duda, pero ese es el país que recibimos, y de así en adelante hemos generado empleo. Primera observación. La segunda, hemos emitido, y yo personalmente he emitido una serie de acuerdos ministeriales, es decir, normativa secundaria, para generar empleo. Y te digo rápidamente 2-3 ejemplos. Uno, un acuerdo ministerial inherente al derecho de desconexión que tiene el trabajador cuando está trabajando telemáticamente, derecho a la desconexión. Dos, el botón de pagos para que las empresas puedan pagar en forma expedita, finiquitos, multas, etcétera, etcétera. Una tercera, sistemas de mediación mucho más modernas entre trabajadores y empleadores cuando existe algún conflicto. Por eso es que hemos disminuido casi a cero la conflictividad laboral. Por lo tanto, sí hemos hecho. Y una tercera observación, la gente estaba en casa cuando recibimos el poder, cuando el presidente Lasso asumió el mando. La gente estaba confinada y había que reactivar la economía y había que hacer algo por aquellas actividades productivas, mi estimado Ramiro, que estaban a foja cero. Me explico. El turismo. Nadie paraba en un parador, nadie paraba en un hotel, nadie iba a un restaurante porque estábamos confinados, en quédate en casa. Hay que acordarse de eso. La memoria a veces de los ecuatorianos es muy frágil. Y segundo, por ejemplo, la floricultura. Nadie cortaba una flor, empacaba y exportaba, ni nadie vendía una flor. Esos dos sectores, por solo mencionar dos de ejemplo, tenían que ser reactivados y logramos esa reactivación a través de normativas secundarias. Ahora mismo estamos trabajando en el tema referente a que se pueda trabajar más de 6 horas en subterráneo, que establece el Código del Trabajo, que data de 1938, 85 años ya, Ramiro. Ese código dice que no se puede trabajar más de 6 horas en subterráneo, y resulta que el metro de Quito se construyó en subterráneo, pues. Y se va a trabajar en el metro de Quito en subterráneo. Muchos parqueaderos de muchos centros comerciales están trabajando en subterráneo. Por lo tanto, son cosas que hemos hecho y estamos haciendo, más allá de que no tenemos esa flexibilización laboral a la cual todos apelamos. Y sobre todo, no tú, Ramiro, no yo, no el presidente Lasso solamente,
sino 5 millones de ecuatorianos que están buscando una oportunidad. Sí, pero algo se hizo mal, Patricio. Para que un gobierno no termine, tenga que haber disuelto la asamblea, tenga que haber renunciado a su capacidad de reelección, no ponga candidatos, significa que algo se hizo mal, Patricio. Invoco al político sagaz, al hombre de legislatura, al hombre que tiene algo más que el conocimiento, que es la piel. En un acto de contrición decir que se hizo mal y qué responsabilidad tienen, ¿no? El problema empezó, Ramiro, cuando en las elecciones de febrero del año 2021 logramos un número de asambleístas bastante mediano, diría yo, término medio, y claro, no se tuvo la mayoría legislativa que se requiere para pasar proyectos de ley. No te olvides, y te pongo un ejemplo, que la ley económica pasó por la abstención de un mayoritario bloque legislativo por Ministerio de la Ley, es decir, se aprobó por el Ministerio de la Ley, y resulta que le tomó al país, a través de la Asamblea, y lo digo con frontalidad, le tomó más de un año en derogar la ley Mordaza, la ley que le hace daño no solamente a la prensa, no solamente a ustedes los periodistas, sino a los ecuatorianos que tenemos pleno derecho de informarnos como queramos, ver el canal de televisión que nos parezca, leer el periódico que nos parezca, oír en la radioemisora que nos parezca, en mi caso I99 siempre muy atento a sus entrevistas y su programación, pero le tomó a la Asamblea más de un año acabar con la ley Mordaza, que la hizo el presidente Correa, y te doy la fecha, el 14 de junio del 2013, yo era legislador, y se nos obligó a votar sin debate, esa ley del señor Carlos Ochoa, recordarás tú, que cual Torquemada sancionaba a cualquier medio de comunicación si no le era simpático al régimen de aquel entonces. Siendo así, lo que quiero mencionar es que se hizo, o se está haciendo mucha labor, pero claro, el tener un bloque minoritario siempre fue complicado, y te dice alguien que sí tiene experiencia legislativa. En el segundo periodo, en aquel del 2017, ya tuvimos más de 30 legisladores y pudimos hacer algo más. Pudimos pasar, por ejemplo, la ley humanitaria, que ayudó mucho a que muchas empresas y empresarios no quebrasen y que no se perdieran muchas plazas de trabajo y empleo. Incluso yo fui elegido vicepresidente de la Asamblea, recordarás tú, pero es porque tuvimos un bloque mayoritario, un bloque legislativo importante. Esta vez, en el 2021, en virtud de que las elecciones de Asamblea se hacen en la primera vuelta, tremendo error. Debería establecerse la elección en segunda vuelta para que el presidente tenga mayor fuerza y mayor opción de pasar las leyes que implican su proyecto político, el proyecto político que ganó las elecciones. El 11 de abril del año 2021, Guillermo Lasso ganó las elecciones, pero de suyo, 7 semanas antes, ya se habían elegido los legisladores y teníamos una clara minoría. Bueno, Patricio, y le paso a Enrique San Martín. Yo quería era un acto de contrición porque algo mal se ha hecho, pero en todo caso lo dejamos para después. Enrique, sigue, por favor. Gracias. Señor ministro, una pregunta. Nos siguen en todas las plataformas sociales y esta viene de Facebook. Marcela Torres González me dice, por favor, pregúntele al señor ministro qué va a hacer con los trabajadores del diario El Comercio. El diario reconocido en Quito, que circuló por mucho tiempo, ya no sale en su edición impresa, sino digital. Señor ministro, por favor, atendernos. Esa es de Marcela Torres González, ministro. Encantado de responder esa pregunta de Marcela. Le saludo además. El Ministerio del Trabajo, Marcela, ha hecho todo lo que puede hacer el Ministerio del Trabajo en relación a los ex trabajadores jubilados y trabajadores del diario El Comercio. Es más, Marcela, te paso el dato. Hemos realizado 10 inspecciones al diario El Comercio, 10. 9 de ellas han significado el establecer la mayor de las multas, conforme la ley establece. Por tanto, hemos multado en 9 ocasiones, u 8 me parece, al diario El Comercio por haber incumplido con el pago de los trabajadores. Eso en cuanto a los emolumentos económicos de sus trabajadores. El Ministerio del Trabajo ha defendido a los trabajadores sancionando conforme la ley establece, con el máximo rigor que la ley permita al Ministerio del Trabajo sancionar a través de aquellas desinspecciones que hago referencia. En cuanto
A los trabajadores también les hemos ayudado, pues yo firmé un convenio con la Defensoría Pública para que ellos le den, y el Ministerio de Trabajo cosa igual, con oficinas nuestras del Ministerio de Trabajo en Quito, en Guayaquil, para que den o proporcionen ayuda jurídica, asesoramiento legal, gratuito, Enrique, gratuito. Y Marcela, escúchame esto que es importante. Nosotros damos a través de la Defensoría Pública, con quien yo firmé un convenio hace más de un año, cuando saltó este tema del Diario del Comercio, para generar ayuda legal gratuita. Y claro, todos sabemos que las actas de mediación que se firmaron son obligación para las partes, son leyes para las partes de inmediato cumplimiento. Y si el diario tiene o ha cumplido esas actas de mediación que se suscribieron entre empleadores y trabajadores, pues pueden, y de hecho nosotros les ayudamos en aquello, acudir ante un juez para para que esa obligación que tiene la empresa, el comercio, de pagar a los trabajadores que firmaron ese acta de mediación, y los otros también, por supuesto, lo puedan hacer a través de una ayuda jurídica gratuita que la otorgamos nosotros a través del convenio que he hecho referencia, mi estimado Enrique. Por tanto, el Ministerio de Trabajo ha hecho todo en favor de los trabajadores. Esta es una empresa privada, es un tema privado, la empresa con sus trabajadores, pero nosotros defendemos los derechos de los trabajadores, y así lo hemos hecho y está reconocido por todos ellos. Correcto, ministro. Saludamos a esta hora al director de la radio, el abogado Eduardo Mendoza. Eduardo. Comandante, gusto de saludarlo y a toda la audiencia y radio audiencia. ¿Cómo está? Gusto de saludarte, querido Patricio y querido amigo comandante. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, comandante. Muy buenos días. Querido comandante, también escribe Verónica Estupiñán del Diario El Comercio para preguntar lo mismo. Ya lo contestaste, pero le digo a Verónica con todo gusto, que ya lo preguntó Enrique San Martín. Y bueno, yo te voy a llevar la pelota a otro lado, ¿no? Yo no creo realmente cómo están las cosas que tú... primero, vamos a hablar de cosas de tu ministerio, no de otras. Lo que tiene que ver el gobierno y todo lo que ha pasado con la muerte cruzada es otro tema. Por lo tanto, y creo también que no sacar siempre, a veces, asambleístas, no siempre es malo. Le pasó ya a un presidente que no sacó y después se quedó 10 años y ganó todo. Así que no es absoluto, en política no hay absolutos, y lo peor que uno puede hacer es categorizar, porque ya lo sabes tú y lo sabemos todos, en políticas a veces se ven volar burros. Así que dejemos la política y vamos a hablar concretamente todo lo que el presidente de la República ha ofrecido, o nos dijo, ayer lo escuchamos a Henry Cucalón, que a propósito viene mañana, en todos los decretos económicos que el presidente puede enviar a la Corte Constitucional, que está más demorada que nunca, penosamente, es una corte de la que esperamos mucho, y que con la entrada de los últimos 3 magistrados y la salida de los que estaban, entre ellos el doctor Hernán Salgado, verdaderamente se ha hecho una corte lerda. ¿Hay algún decreto ejecutivo que tenga que ver con ustedes, Patricio, con el Ministerio del Trabajo? Sí, lastimosamente no se pueden remitir proyectos para que la Corte Constitucional los revisen si no tienen carácter económico. Y sin duda alguna, y tú tienes razón, yo lo dije hace pocos minutos, me parece que a Enrique o a Ramiro. Sí, lo escuché. Sí, la Asamblea se está demorando, la Corte Constitucional se está demorando más de lo que se demora la Asamblea. Cuando la Asamblea tiene que debatir 2 veces en la Comisión Económica, de la cual yo fui parte, la Comisión de Régimen Económico, 2 veces en el plenario, todo eso con la sociabilización, además del proyecto de ley de carácter económico, todo eso en 30 días. Y si en 30 días no se aprueba, pasa a ser ley de la República. Hoy solo tienen que hacer una cosa la Corte Constitucional. Repito, que es revisar si no hay violación a la Constitución. Absolutamente de acuerdo. En su articulado, y resulta que ya van 3 semanas. Y por eso digo la Corte lerda, la Corte lenta, la Corte lerda. Así es, una Corte lerda. adiposa. Que le está haciendo un flaquísimo favor al país, que le está haciendo mucho daño, diría yo, le digo frontalmente, con todo respeto a esa Corte, pero no, así no son las cosas. El país requiere urgencia cuando las cosas son urgentes. Entonces, lastimosamente, la ley laboral, ese proyecto que presentó el presidente Lasso, como dije al inicio de la entrevista con I-99,
presentó el 24 de septiembre del 2021, que ni siquiera fue abierta la carpeta. Pero es que, comandante, esto es una locura. Ni siquiera abrieron la carpeta para calificar el proyecto y permitir que se haga lo que en siglos se ha hecho en el mundo entero, en el planeta, que es el debate legislativo. No hubo debate legislativo de un proyecto de ley, que hay 5 millones de personas que están esperando una normativa laboral más amigable, porque el Código del Trabajo, pues como dije en la entrevista al inicio, no ha servido de nada, ya tiene 85 años de vigencia. Tal vez algún día habrá servido en los albores del siglo pasado, pero en este siglo no ha servido y hay que enfrentar o tener una normativa laboral amigable, porque lo que necesitan, sobre todo las MIPYMES, las medianas y pequeñas empresas, es una normativa que le quite el miedo a crecer. Pues pregunta tú, y lo has hecho porque yo te escucho permanentemente, a cualquier emprendedor, sobre todo empresario pequeño o mediano, ¿por qué no contrata más gente? ¿Por qué no abre nuevas sucursales? ¿Por qué no agranda su negocio? Porque tiene miedo, porque tiene el temor a una legislación laboral tan restringida que mete miedo. Gracias. Y resulta que hay cosas que son inaceptables. Por ejemplo, en el Código del Trabajo, el establecer un sobreprecio o sobrecosto, del 35%, porque tú tienes que reemplazar perentoriamente a una funcionaria de tu negocio, una mujer que va a dar a luz, y tienes que reemplazar a alguien, lo tienes que hacer con el 35% de recargo. ¿A cuenta de qué? ¿A quién se le ocurrió semejante barbaridad? Otra cosa, mi estimado comandante, ¿a quién se le ocurrió? Tú sí sabes la respuesta, yo también, y el país también. Pero ¿a quién se le ocurrió prohibir el trabajo por horas? Cuando hay miles de ecuatorianos que aún a riesgo de su propia vida se van a España o a Estados Unidos, sobre todo esto de la vida en referencia a querer entrar en los Estados Unidos, para trabajar allá por horas, y allá trabajan por horas felices que llegan a estar en Estados Unidos, o cuando van a España y otros países. Y aquí hay algunos que se oponen al trabajo por horas. Es más, hay un señor que puso en la Constitución de Montecristi, a través de sus asambleístas, la prohibición del trabajo por horas. Michael Fitzpatrick, embajador de los Estados Unidos en el Ecuador, me dijo hace algunos meses, quizás un año, que él ha descifrado que el Ecuador es uno de los poquísimos países del mundo, que tiene prohibición constitucional de trabajar por horas. Resulta que en Estados Unidos es toda una institución que genera empleo, economía, desarrollo y bienestar. Y aquí somos tan genios que prohibimos el trabajo por horas, es que no tiene sentido. Yo coincido. Cuando te hablaba, comandante, en principio, yo entiendo y sé perfectamente que solo pueden ser decretos económicos, pero teniendo que haber en algunos temas, el tema de trabajo por horas y eso, yo me refería concretamente a eso, me leíste, pero entendí también tu respuesta. Segunda pregunta de mi parte, Patricio Donoso. En estos 5 meses, a junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 6 meses que tenemos, ¿cuál va a ser tu impronta? ¿Qué quieres dejar en el Ministerio del Trabajo? ¿A qué te vas a dedicar para que la gente de la audiencia lo tenga claro? 2 cosas. La una, seguir bregando para que exista esa paz laboral que ha existido en estos 2 años. Uno de mis logros, yo diría importante, y perdón que se lo diga, es el haber logrado muy poca o casi ninguna conflictividad laboral. Ya expliqué del diario El Comercio, nosotros hemos actuado con absoluta responsabilidad y con mano firme para castigar a través de sanciones a una empresa que no ha cumplido con sus trabajadores. Y así unos 2, 3 ejemplos más. Esa es la primera cosa. Y la segunda, seguir emitiendo resoluciones y acuerdos ministeriales que impliquen que se pueda liberar de alguna manera la rigidez laboral sin que esto implique un cambio legal. Y así firmado acuerdos acuerdos ministeriales inherentes al teletrabajo, al sistema de mediación, al sistema de derecho de desconexión, al sistema del botón de pago para que las cosas sean más fáciles para el emprendedor. Porque de lo que se trata es que el emprendedor tenga mayores facilidades y así pueda crecer su negocio y contratar más gente. Así se genera empleo. El empleo no lo genera el sector público, lo genera el sector privado, pero el sector público tiene que generar esos acuerdos, que ya los he suscrito, creo que son 7 u 8, y generaré más, a través de un análisis que hizo también, nos ha ayudado el BID, a través de un estudio de análisis que el BID hizo, y claro, esos insumos me han servido para aquellos 7, 8
acuerdos ministeriales y los que a futuro los seguiré firmando. Hablé hace pocos minutos del tema del trabajo subterráneo, hablé o quiero hablar también rápidamente del hecho de facilitar las inspecciones de trabajo. Mira, en estos 2 años el Ministerio de Trabajo ha hecho más de 11.000 inspecciones, 11.000 inspecciones, precisamente para lograr un buen trato y una garantía en los derechos de los trabajadores. Por eso tenemos paz laboral, por eso no hay conflictividad laboral, porque hemos actuado. Y en estos 5 meses y medio que quedan, seguiré haciendo lo mismo porque la alineación que gana no se la cambia y no vamos a cambiar esa forma de actuar con mi equipo en el Ministerio de Trabajo, de generar inspecciones que generen a su vez estabilidad laboral, que genere derechos de los trabajadores, que genere que los giros del negocio sean positivos para generar más trabajo y empleo. Querido comandante, mandarte un abrazo, agradecerte, Patricio Donoso. Seguiremos conversando con el favor de Dios y espero verte muy pronto. Te mando un abrazo desde acá en nombre de mis compañeros y de toda la audiencia de 99 de Guayaquil y de las provincias que nos están sintonizando. Un abrazo, señor Ministro de Trabajo, comandante Patricio Donoso. Yo soy el agradecido, comandante, por esta entrevista y todas las que siempre tengo con ustedes, que son tan gentiles, y por supuesto desearles que este 38º año de I-99, que ya se inició, pues siga con la fortaleza de los 37 pretéritos años. Comandante, muchas gracias. Muchas gracias, comandante. Perfecto, abrimos el espacio, fue Patricio Donoso, ministro del Trabajo, y abrimos espacio en la mención